Para Feyentún, la exhibición de esta película es muy importante. Es un trabajo audiovisual que contribuye a toda la línea curatorial del Festival Feyentún, que tiene relación con pueblos originarios, memoria, derechos humanos. Muy agradecido al Festival Feyentún y a Kimun Teatro, porque Kimun Teatro está participando de esta Quijoteada desde el comienzo. Era nada más que un proyecto. Finalmente hoy se plasma la primera proyección, una premiere en Santiago, y la verdad es que creo que la repercusión fue buenísima. Les recomiendo absolutamente ver Cuentos de la Tierra. Tiene imágenes impresionantes, impactantemente hermosas, bellas. Me impresionó cómo muestra la dicotomía o la suerte de enfrentamiento que hay entre ambas cosmovisiones, la occidental y la cosmovisión mapuche, que con sus diferencias, digamos, está en el mismo rango de cualquier otra cosmovisión de un pueblo originario. La película fue algo conmocionante para los niños igual, porque nos da un camino a la vida más correcto de apreciar la naturaleza y aprender de otras personas, otro idioma. Cuentos de la Tierra nos enseña el valor del presente, el reconectarnos con nuestro tiempo actual. Tal como lo decía su director, el planeta nos espera. Me sentí súper feliz y me conmoví viéndome a mí mismo en la pantalla grande. Es como súper nuevo para mí verme a mí mismo actuando, porque allá había actuado en teatro pero nunca en películas. Y estoy muy contento de estar en este proyecto, en esta ficción, en este retrato también que se le hace a la naturaleza mapuche, especialmente en el Puelmapu. Encontrar estas conexiones que nos van uniendo. Siempre pensamos que la cordillera nos divide, cuando en realidad la cordillera nos une y es parte de nosotros mismos. Para eso hacemos cine, para tratar que emocione y para poder aportar algo bueno a una sociedad tan difícil y autodestructiva como estamos viviendo.